Hoy en StoryCube, episodio especial de True Crime, repasamos los mayores casos criminales de Francia. Las que hicieron historia, las olvidadas y las que aún estremecen tras un siglo. Esta vez no estaremos solos. Recibimos a un hombre que pasa sus días mirando a los muertos a los ojos. Bruno Fuligny, historiador experto en crímenes reales y archivos criminales. Durante años se adentró en los sótanos polvorientos de la justicia francesa, entre expedientes olvidados, fotos amarillentas y rostros que nadie quería ver de nuevo. Asesinos, violadores, niños homicidas, mujeres que reemplazaban a sus víctimas. Todos congelados para la eternidad, en una foto fría, bajo una luz dura, frente al objetivo de la policía. La pregunta central de este libro y episodio es: ¿se puede leer el crimen en un rostro? ¿El mal deja una huella, una cicatriz invisible en la mirada? ¿O los peores monstruos llevan la máscara más común? Algunos rostros hielan la sangre, otros no expresan nada, y eso es lo más aterrador. Esta noche, Bruno Fuligny abre sus archivos más inquietantes, los rostros de asesinos que han marcado la historia del crimen en Francia. Dumollard, el asesino de sirvientas; Landru, el monstruo con cara de oficinista; Jean Belair, que robaba la identidad de sus víctimas; y sus hijos, de ojos demasiado claros, demasiado dulces, que mataron. Retratos que plantean una pregunta vertiginosa: ¿quién eres realmente cuando nadie te está mirando? Pónganse cómodos, apaguen las luces y prepárense para sumergirse en los archivos prohibidos, donde cada rostro esconde un secreto y donde la verdad nunca se encuentra donde uno la espera. Bienvenidos a StoryCube. Hola a todos, bienvenidos a StoryCube. Hoy recibimos a Bruno Fuligny, un historiador que recientemente escribió un libro absolutamente increíble, y hoy está aquí para hablarnos de ello, contarnos sobre su trayectoria y sobre los casos más importantes de este libro. Quizá antes de empezar, ¿podrías contarnos un poco sobre este libro? ¿De qué trata exactamente? Entonces, este libro se titula Rostros de asesino y es un libro que repasa, en definitiva, 2 siglos de fotografía. Pronto será el bicentenario de la invención de la fotografía, pero aquí hablamos de la fotografía al servicio de la investigación. Es decir, que desde que se inventó la fotografía a mediados del siglo XIX, los magistrados y los policías se interesaron en este invento. Primero recopilarán fotos existentes y luego empezarán a tomarlas ellos mismos. Van a fotografiar a las víctimas, van a fotografiar cadáveres y luego terminarán fotografiando a las personas que arrestan para poder reconocerlas posteriormente. Eso pronto se normalizará gracias a la influencia de Alfonso Bertillon. Tomaremos las fotos antropométricas de frente y perfil, conocidas como mugshot en Estados Unidos. ¿Para qué sirve eso? Siempre lo vemos en series y en la vida real, pero ¿cuál es su propósito? La idea es poder reconocer a los reincidentes. Si tomamos una foto artística, obviamente hay muchos sesgos. Si una vez nos ponemos así, otra vez de otra manera, si hacemos muecas, que obviamente los criminales hacían para intentar volverse irreconocibles, obviamente la fotografía tiene menos utilidad en términos policiales. Y Bertillon va a desarrollar un banco especial con una metodología, siempre la misma. Entonces, Bertillon inventó Él inventó la antropometría. Bertillon, la obsesión por medir, una época que pensaba leer el crimen en cifras, distancia entre ojos, forma del cráneo, longitud de la nariz, archivos fríos y mecánicos, la antropometría criminal, cuando la ciencia creía que podía predecir asesinos. Es decir, a partir de 1883 desarrolla un sistema para reconocer a los reincidentes. Al principio son medidas óseas. Él considera que, después de los 20 años, ciertas medidas del cuerpo humano y las proporciones entre esas medidas ya no cambian. Uno puede ser arrestado varias veces usando alias o nombres distintos. La medición corporal permitirá confirmar que es el mismo individuo y que tenemos su expediente. Desarrolló un sistema de archivos que permite encontrarlos rápido. Y bastante rápido, él va a añadir a estos expedientes fotografías y fotografías que se hacen de manera científica. Su objetivo inicial, que también me interesa, es eliminar la dimensión artística y hacer fotos totalmente objetivas. El rostro de frente, el rostro de perfil, siempre a la misma distancia, con la misma iluminación, sin decorado de fondo, sin sombra proyectada. Hoy, al ver esas fotos, nos parecen magníficas y por su sobriedad, su radicalidad, tienen una carga emocional muy fuerte. Y entonces eso fue lo que me interesó. Es como a lo largo de 1 siglo y medio, 2 siglos, pasamos de la foto artística a la foto antropométrica y cómo la foto antropométrica hoy en día se ha convertido en un objeto artístico. Hablas de una cierta cantidad de fotos, obviamente, en este libro, y también de casos que están relacionados frecuentemente con esas fotos, casi sistemáticamente. Ese es el principio, me dirás. Uno de los primeros casos, en el capítulo 1, trata de un asesino que atrae sirvientes al bosque para despojarlos.
¿Qué pasa en realidad con este caso? Dumoulard, asesino de sirvientas. Febrero de 1855, Lyon. Desaparecen jóvenes sirvientas. Un hombre las aborda en el puente de la Guillotière. Promete un buen puesto en Ain, 200 francos al año. Ellas lo siguen, pero nunca regresarán. El 26 de febrero de 1855, hallan el cuerpo mutilado y enterrado vivo de María Badaille. El juez manda fotografiar el cadáver. Es la primera vez en la historia judicial. Martin Dumoulard, el primer asesino serial de Francia. Al menos 12 agresiones y 3 asesinatos comprobados. Entonces, el caso Dumoulard ocurre durante el Segundo Imperio a mediados del siglo XIX. Es muy importante, primero porque es el primer asesino serial conocido en Francia. Retrospectivamente, obviamente, a mediados del siglo XIX no se hablaba de asesino serial. Es un concepto de hoy en día. Sí. Pero retrospectivamente sabemos que había un asesino serial francés que se llamaba Martin Dumoulard. Así es como lo llamábamos, de todos modos. Su verdadero nombre era de Mola. Venía de Hungría, al menos por parte de su padre. Su padre aparentemente también era un criminal, lo que descubriríamos más tarde. Al principio parece un buen campesino. Estamos en la Dombes, en el departamento de Ain, no muy lejos de Lyon, pero en una zona rural. En 1855, unos cazadores en el bosque de Montaverne se sorprenden al hallar un cadáver. ¿Y qué cadáver? Una joven hermosa y desnuda con la cabeza totalmente ensangrentada. La asesinaron de un golpe en la cabeza, le quitaron todas sus pertenencias y ropa, ahora yace en el bosque. Y ahí este hallazgo es importante en la historia de la investigación policial porque el juez de instrucción que viene a encargarse del caso tiene la idea de hacer fotografiar el cuerpo. Y eso en realidad no se hacía mucho en ese entonces, ¿verdad? Nunca se hacía. En 1855 la fotografía era una invención reciente y además muy costosa. Principalmente los notables, la familia imperial y grandes burgueses eran quienes se fotografiaban. ¿Y uno conserva una foto de sí mismo para siempre? Además, se requiere un gran equipo. Y ahí va a mandar a buscar a un fotógrafo en Lyon que va a venir con su equipo. Así que tampoco en el bosque. Aún no pensamos en preservar la escena del crimen, trasladaremos el cuerpo. Y el cuerpo está extrañamente colocado en escena en el atrio de la iglesia del pueblo. Hay que imaginar a esta mujer desnuda en una actitud algo artística. Eso recuerda a algunos cuadros antiguos. Es una foto perturbadora. De acuerdo. Y ella va a ser fotografiada. Ella va a ser fotografiada no solo por el placer de hacer una foto macabra, sino con la idea de que esta desconocida, porque nadie sabe quién es esta chica en el pueblo ni en los alrededores, se pueda identificar gracias a este retrato. Entonces, se van a hacer impresiones que van a circular, que se van a adjuntar al aviso de búsqueda. Para nosotros, hoy en día nos parece algo común, cuando alguien desaparece o cuando se encuentra un cuerpo, difundir una foto, pero en 1855 eso realmente era revolucionario. Entonces, ¿difunden la foto del cadáver de la persona, entonces? Bueno. Así es, así es. Foto impactante, pero en esa época la prensa no podía reproducir imágenes, así que no la difundieron. Así que son realmente impresiones fotográficas que se les dan a los policías, quienes primero las mostrarán a los habitantes de la región. ¿Conoce usted a esta persona? No. Y luego, más tarde, cuando entendamos un poco más los detalles del caso, la mostraremos en Lyon. Y una señora va a decir, pues sí, la reconozco, era mi sirvienta, María Badet, tenía 22 años, me dejó porque encontró un mejor trabajo en el campo. Y nos vamos a dar cuenta de que, en realidad, en Lyon hay un campesino que parece un poco torpe, que parece algo bonachón, que se acerca a las jóvenes sirvientas, a las muchachas, para decirles, mire, vengo de parte de mi patrón, que tiene un hermoso castillo, está buscando una sirvienta, pero yo ya tengo trabajo. Sí, pero paga bien, ¿sabe? Luego dice que el salario es casi el doble que el de una sirvienta en Lyon. Entonces ahí la joven empieza a poner un poco de atención y luego él le explica que habrá leche gratis, buenas comidas, etcétera, etcétera. En fin, ¿qué hace la muchacha sirvienta? Ella hace su maleta, se lleva sus joyas, sus pequeños ahorros, todas sus cosas, y lo sigue para dejar Lyon e irse al campo. Y bueno, es un viaje que normalmente debería tomar todo el día. Primero una diligencia acuática y después caminamos varias veces y luego el día empieza a declinar, la noche empieza a caer, estamos en medio del bosque o en pleno campo y va a suceder varias veces que las muchachas, al darse cuenta en el último momento de que han caído en una trampa, abandonan sus cosas, salen corriendo y van a golpear la puerta de las granjas. Y el juez Genot, que ya tuvo la buena idea de hacer fotografiar el cuerpo, también va, de manera sistemática, a encontrar a estas muchachas y a interrogarlas.
y va a hacer, bueno, en esa época no se hablaba de retrato hablado, una descripción de este personaje que evidentemente de manera repetitiva utiliza este método. Y en un momento, una de estas muchachas entiende lo que le va a pasar. Ella ve al tipo buscando una piedra en el suelo o tratando de sacar una estaca de una viña para golpearla. Ella se va y deja todo como las demás. Además, ella tenía un baúl muy pesado. Al día siguiente, al volver al sitio del intento de agresión, el baúl ya no estaba. Eso significa que el tipo vive cerca porque el baúl era muy pesado. Sí. Entonces vamos a mostrar la descripción del tipo y tiene un defecto en el labio. Un tabernero de la zona dice, sí, es Dumollard, vive allá, vamos. Y ahí hacen un cateo y encuentran cientos de prendas femeninas, pequeñas joyas, objetos que había guardado en su casa y que obligaba a su esposa a usar porque él estaba casado. ¿Su esposa estaba al tanto de eso? Evidentemente. Entonces, en todo caso, debía sospechar que toda esa ropa bonita, todas esas joyas que le llegaban de la ciudad no eran ganadas por el trabajo tan relativo de su esposo. Incluso llegará a acusarlo. Ella va a revelar que, además de las agresiones, pues también mató y va a revelar la ubicación donde enterró a una de sus víctimas. De hecho, va a resultar que la víctima fue enterrada viva, porque se encuentran sus manos crispadas, tratando de salir de la fosa donde la arrojaron. Y bueno, al principio Dumollard es arrestado por un intento de agresión. La sirvienta dejó su baúl, pero gracias a la foto y a la identificación del cadáver inicial, María Badaï, 1855, también se le podrá acusar de asesinato. Y ahí eso lo cambia todo, lo van a guillotinar. Entonces esta foto de 1855 es fundamental porque es la primera vez que una fotografía juega un papel en una investigación policial. Eso llevará a la condena de muerte de Dumollard. Va a ser ejecutado en Montluel, en el Ain, como las ejecuciones eran públicas en esa época, va a ser un momento de gran espectáculo. Y después va a ser enterrado en el cementerio de Montluel, pero en la avenida central, para que todo el mundo pise su cuerpo al ir al cementerio. Y durante décadas van a haber un ritual. Cada vez que una sirvienta pasaba por Montluel, lanzaba una piedra donde estaba enterrado Dumollard. Y eso creó una especie de costumbre que duró así durante algunas décadas. Ya no existe hoy en día y la cabeza de Dumollard, ya que fue guillotinado, esa no está enterrada. Fue enviada a Lyon para ser estudiada, porque es la época en la que los médicos, los sabios, se preguntan si no existe una protuberancia del crimen, si no hay en el cerebro una parte que predispone al asesinato. Van a diseccionar su cabeza, estudiar su cerebro y curtir su piel. En 1985, mucho después de los hechos, se reconstruyó su cabeza usando las medidas craneales tomadas y la piel curtida. Actualmente la cabeza de Dumollard se exhibe en el Museo Testut-Latarjet en Rieux-la-Pape. Buena pregunta, aunque no tiene mucho que ver, pero al final, ¿existe realmente una cara de asesino? ¿Hay una cabeza o existe un perfil típico que podríamos identificar? ¿O solo son leyendas entonces? Bueno, de hecho es un debate que atravesó todo el siglo XIX. Primero se buscó la joroba del crimen. ¿Eso qué es, la joroba del crimen? ¿Es como que podría haber una joroba en alguna parte? Digamos que ahora sabemos que hay en el cerebro unas partes del cerebro que están más o menos especializadas en el movimiento, en el procesamiento de la visión, etc. Nos cuestionamos si, al igual que existe una joroba en matemáticas, podría haber una en el crimen. ¿No habría una parte del cerebro cuya hipertrofia significaría cuidado? ¿Este individuo es peligroso? Sí. Incluso nos preguntamos si ese bulto era una protuberancia en el cráneo. Bueno, y entonces hubo trabajos, así que a nosotros nos da risa, pero hubo científicos que midieron cráneos de criminales, cráneos de guillotinados, para tratar de ver si había una característica que permitiera detectar e incluso anticipar de hecho el crimen. Y en particular, bueno, hay un nombre que mencionar. Es un italiano, Cesare Lombroso, quien desarrolló la teoría del criminal nato, y para él los criminales, con algunas excepciones, son degenerados. Entonces, él está en el siglo XIX. Él está inmerso tanto en las teorías de la evolución como en las teorías racistas que existían en esa época, donde se jerarquizaban un poco los tipos humanos. Él cree que los criminales son fracasos evolutivos, como hombres prehistóricos que conviven con nosotros. Y entonces tienen una forma de bestialidad, de violencia que está totalmente determinada por su cerebro, por su cuerpo.
Y entonces son identificables. Y entonces escribió páginas completamente delirantes. Y luego, claro, obviamente cuando la teoría no funciona, Pues sí, es eso. es decir, que hay un criminal que tiene buena cara, un aspecto simpático, etc. Él dice que sí, pero aquí es distinto, es un criminal inteligente con otros defectos. En realidad es una teoría que no se sostiene, pero que va a ocupar mucho, mucho a los congresos y a los sabios de la época, hasta que la escuela francesa, un médico como Lacassagne y luego alguien como Bertillon, pues van a trabajar de otra manera. Y ellos no van a buscar encontrar una protuberancia del crimen o una cara de asesino típica, un criminal nato. Ellos destacarán más la influencia del entorno, pero es cierto que cuando vemos estas fotos, si las analizamos como con un poco de distancia, vemos todo tipo de cosas. No necesariamente vemos la cara de un asesino, pero sí vemos los orígenes sociales de alguien, por su vestimenta, claro, pero también por una cierta cantidad de marcas físicas que pueden haber sido creadas por el frío, el hambre, ciertos tipos de trabajos, etc. Y también hay que considerar que esas fotos que parecen sospechosas en realidad fueron tomadas después de un arresto, después de un interrogatorio que en el siglo XIX era bastante duro. Tú o yo, sometidos al mismo trato, Sí, todos pareceríamos asesinos. también tendríamos realmente cara de asesinos. Sí, eso es. Hablando de tener cara de asesino, me interesa el caso Samson. El crimen que se parece a la pobreza, un rostro marcado por el hambre, la calle, el alcohol, nada de un gran criminal, solo un hombre destrozado por la miseria. Y sin embargo, su retrato todavía hoy da escalofríos, porque muestra la realidad desnuda de los barrios bajos. París, finales del siglo XIX. Un crimen de pobre en un mundo de pobres. El caso Samson es, en el fondo, un caso bastante sórdido. Pero hay una foto bastante extraordinaria donde están Samson y su cómplice Geoffroy, que están de pie, rodeados por los policías que los arrestaron. Por el tiempo de exposición de la época, se tomaron el tiempo de posar frente al objetivo. Samson posa orgulloso, pese a saber que enfrenta la pena de muerte, y muestra una expresión desafiante. Su cómplice, mayor y más reservado, empieza a notar que todo saldrá mal, pero está esta foto, que no es científica, sino una imagen artística muy rara de dos maleantes, incluso asesinos, posando junto a las fuerzas del orden. Entonces, el caso ocurre en un suburbio de Saint-Nazaire. Se le llamó el crimen de la Inmaculada. Bueno, atacaron a un agricultor que vivía en ese suburbio, gritaron fuego, haciéndole creer que una dependencia de su casa se estaba incendiando. Entonces el hombre salió, era un anciano, a ambos lo atacaron, lo golpearon severamente y entraron a su domicilio. Entonces, eso significa que en realidad no había ningún incendio, solo lo llamaron... Era para que abriera su puerta, ya sabes. En esa época, la gente se atrincheraba por la noche, ¿eh? No había mucha iluminación pública. Sabíamos que era peligroso, así que no salíamos así nada más, imprudentemente por la noche, en los suburbios de las grandes ciudades. Pero escucha que gritan fuego. Ve a dos jóvenes que le señalan que hay fuego donde tiene su forraje, su equipo. Bueno, para un agricultor es grave, así que sale de buena fe. Era una trampa, una artimaña. Abre la puerta, lo golpean y lo meten, siguen golpeándolo, simplemente para que revele dónde están sus ahorros. Estamos en 1899. En esa época los campesinos franceses todavía se resisten a poner sus ahorros en el banco, ¿eh? El banco, uno nunca sabe si no va a quebrar mañana. Es mejor tener una caja de hojalata con dinero, etc. Al final confesará dónde está su monedero que tiene 24 francos. Bueno, aunque el franco se podía convertir en oro en esa época, de todos modos no es una fortuna, pero para ellos es suficiente. ¿A cuánto equivale eso hoy más o menos? Serían unos 300 euros actualmente. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, no es mucho. Además, durante la investigación se sabrá que tenía 1.400 francos ahorrados en su mesa de noche. Y esos dos maleantes de bajo nivel ni siquiera lo vieron realmente. Sí. Y lo masacran y terminan matándolo. Lo ponen en su cama y para hacer desaparecer las pruebas prenden fuego a la cama al heno del colchón. Sí. Eso es tonto porque ahí hay un incendio causado por ellos, lo que revelará el crimen y provocará una investigación. Además, esos dos maleantes son conocidos en el vecindario, de hecho, así que bastante rápido la investigación va a llegar hasta ellos. Así que son arrestados y van a ser fotografiados y luego guillotinados. Y ahí ellos van a entrar en la historia de la guillotina, porque después del fotógrafo que les toma el retrato, tienen que ver con otro fotógrafo. Fotógrafo era el apodo del asistente del verdugo que sostenía la cabeza de los condenados en la báscula antes de la cuchilla para evitar que se echaran atrás.
Era un oficio peligroso y poco simpático. Había que sujetarlos de las orejas o del cabello durante los pocos segundos en que la cuchilla, como decían ellos el filo, pues se cortaba el cuerpo en dos. Como son dos, los guillotinan uno tras otro. Normalmente se retira la primera cabeza antes de la siguiente ejecución. Aquí es temprano en la mañana, los ayudantes del verdugo están distraídos y entonces nuestro amigo Sansón, cuando se inclina, lanza un grito de horror porque ve en el fondo de la canasta la cabeza cortada de su cómplice. Esto afectará el cementerio, pues la madre de Sansón quiere recuperar el cuerpo y la cabeza de su hijo para enterrarlo. Y el verdugo toma una de las dos cabezas de la canasta diciendo, es esta, y la mujer obviamente se desmaya. Eso le costará al verdugo una reprimenda de su administración, ya que claramente no es la forma de proceder. Sí, claro, es una locura. ¿Te ha pasado alguna vez, tal vez en tus investigaciones, no sé, encontrar un retrato de un anticriminal? Me parece que en el libro, por ejemplo, hablas del caso Prevost. Ese es el caso, por ejemplo, donde ves un retrato y piensas, pero en realidad no es posible. Él no podría ser un criminal, o sea... Prevost, el rostro común que impacta. 27 de febrero de 1876, París, Distrito 18, domingo de Carnaval, 14:00 horas. Víctor Prevost estrangula a Blondine, la desmiembra y esconde los restos en alcantarillas y la cabeza en las fortificaciones. Pero aquí está lo más escalofriante. Prevost no es un criminal común, es un excoracero condecorado, premiado con medallas. Es un guardián de la paz, un policía que mata en el barrio que protege, un escándalo nacional. Víctor Prevost está fuera de toda sospecha. Estamos en el siglo XIX. Es un hombre de complexión muy fuerte, con un buen bigote que tenía mucho éxito con las mujeres de su barrio. Lo llamaban el hombre guapo. No solo era atractivo, también de joven fue ayudante de carnicero. De hecho, es un gran comedor de carne, es un tipo que tiene una complexión fuerte y la glotonería que va con eso. Es más bien un bon vivant. Luego rápidamente hizo carrera en el ejército. Era un coracero, es decir, un jinete con coraza de metal y casco. Incluso formó parte de lo que se llamaba los 100 guardias, es decir, un escuadrón de élite que aseguraba la seguridad de Napoleón III. De acuerdo. Y luego, después de dejar el ejército, entró a la policía. Así que es guardián de la paz en París, también ahí está en uniforme. Es un hombre que parece muy simpático. Las comerciantes y muchachas están locas por él. Es cortejado por todos, tiene uniforme y es policía, así que no hay problema. ¿Sí? Lo que pasa es que una noche, por el lado de la puerta de la capilla, en un callejón que en ese entonces se llamaba la calle del Prado Maldito, que ahora solo es la calle del Prado, todavía existe, pero le quitaron el adjetivo maldito, calle del Prado Maldito. Se ve a un hombre haciendo algo extraño, parece que está tirando paquetes en una alcantarilla. ¿Está bien? Una vecina sorprendida ve eso y cree conocer a ese hombre. Y cuando él se va, ella va a ver, está horrorizada, alerta a un vecino, porque esos paquetes en realidad son paquetes de carne, de alguna manera. Está sangriento, bueno, yo omito los detalles, pero vamos a abrir esos paquetes, vamos a pedir la opinión de un médico, de un farmacéutico. ¿Él se va cuando ve que llega la mujer o qué? No, pero él solo dejó los paquetes y se fue. Ella esperó a que él se fuera para ver qué hacía ahí. No tenía motivo para tirar cosas en una alcantarilla. Ya hay cajas de basura, como decíamos en esa época, todavía no eran botes de basura. Y entonces nos damos cuenta de que en realidad son partes de cuerpos humanos de las que este señor se está deshaciendo. Entonces obviamente alertamos a la policía, interrogan a la señora y ella dice, mire, esto le va a parecer extraño, pero este señor que estaba de civil, tengo la impresión de haberlo visto ya en uniforme. ¿Sabe? Es ese agente guapo apodado el hombre guapo del barrio. Ahí los policías sí se sorprenden. No puede ser que un colega haya hecho eso, pero bueno, por conciencia, ya que la señora lo señala, vamos a interrogarlo y ahí comete una gran tontería. Él dice, la calle del Premodit, pero no sé dónde está. Su jefe se sorprende, ya que esa calle está en el barrio donde él debe patrullar. No puede ignorar esa calle. Y hasta sabemos que unos meses antes ahí arrestó a un pequeño delincuente. Bien, así que está mintiendo. ¿Por qué miente? Poco a poco investigamos y descubrimos que en 1879 el guardia de la paz, Víctor Prevost, recibió en su casa a un corredor de joyería, una especie de representante en realidad que quería venderle relojes, joyas de oro, etc. Es un comerciante ambulante que llegó con una caja de muestras, pequeños objetos de oro, cadenas de reloj, relojes, etc.
Y de hecho, Víctor Prevost, que también inspeccionaba el barrio de las vías de la Estación del Norte, había tomado una bola de tensar, una herramienta que usan los ferroviarios, que es una enorme bola de hierro fundido con un mango. Usa eso para, iba a decir, aturdir, pero en realidad para masacrar a este joyero Lenoble. Luego, con un gran cuchillo de cocina, lo descuartiza. Y son esos pedazos de este joyero desmembrado de los que intenta deshacerse después de vaciar la sangre en la bañera. En fin, un crimen atroz. ¿Se imaginan el escándalo si un policía hace eso? Y entonces, los que tienen buena memoria piensan, es curioso, porque 3 años antes él tenía una buena amiga, casi una prometida, que desapareció misteriosamente. Justo después de recibir una herencia, y se investiga de nuevo y se dan cuenta de que hizo lo mismo 3 años antes con su propia novia, que también fue asesinada, descuartizada, despojada, etc. ¿Ambas veces para obtener una fortuna? Oh, una suerte. En realidad ni es una fortuna, ya sea su prometida o el joyero Lenoble. Es algo de dinero, pero no es importante. Sin embargo, descubrí que tenía una extraña obsesión por el oro, el metal. No le interesan el dinero ni las piedras preciosas, solo las joyas, relojes y cadenas doradas. Es alguien que no era muy, como diría yo, no muy racional, Prevost? No me sorprende. Y entonces lo arrestan, lo condenan a muerte bastante rápido. Va a ser guillotinado en París y su última palabra, al pie de la guillotina, habría sido «pido perdón a la administración». Es una locura. ¿En tus investigaciones has encontrado niños criminales o fotos de ellos? Por ejemplo, mencionas la banda de Neuilly en el libro. ¿Ese es el caso o...? La banda de Neuilly, los maleantes del barrio en 1900 suburbios de París. Primeras fotos de la banda. Chicos insolentes y provocadores que desafían el orden. No son asaltantes profesionales, solo jóvenes que juegan con la ley. Primer cliché de delincuencia juvenil, primer pánico moral. Entonces, ¿hay fotos de niños? Sí las hay, incluso fotos antropométricas. Es bastante raro porque como el crecimiento no ha terminado, el interés en términos de antropometría no es evidente. Pero cuando los niños son sorprendidos en flagrancia y sobre todo por delitos, efectivamente, desde el siglo XIX hay fotografías. A veces hay fotos así. Lo que me parece bastante duro es cuando tenemos la misma foto del niño y del adulto. ¿Sí? Alguien que nunca salió de la delincuencia y lo que cambia es la mirada. Reconoces el rostro aunque se haya hinchado, pero sobre todo el rostro se ha endurecido. Al principio, la mirada es, ¿cómo decirlo?, un poco curiosa, un poco sorprendida, la del chico de la calle. A los 10 o 15 años, tienes la mirada cansada del criminal endurecido al que ya no le importa pasar de nuevo por la identificación judicial. Eso es lo que ves. La banda de Neuilly, en cambio, está formada por adultos y es bastante curiosa porque es una banda que no solo incluye maleantes, sino también personas que, en principio, tienen una apariencia burguesa o pequeña burguesa. Incluso hay un empresario de funerarias que probablemente aumentó un poco su facturación. Él indicaba a los maleantes quiénes eran las personas adineradas que vivían solas. Y así es como un usurero que se llamaba Olivier, estamos en 1892, recibe la visita de maleantes en su casa de noche que literalmente lo atan, lo torturan hasta la muerte para que revele dónde están sus ahorros. La banda será identificada y desmantelada, todos acabarán en el penal. Pero lo que realmente llama la atención es que algunos de los miembros de esa banda son totalmente insospechables por su apariencia. Sí, ¿eran muchos en esa banda? ¿O hay unas 10 personas? Ah, sí, de todos modos. No, es una verdadera banda, es una verdadera banda. Hay un jefe que es Paul André, con su hermano que dirige la banda. Este empresario de pompas fúnebres tiene el aspecto plácido de un comerciante establecido. Y luego tiene a 2 verdaderos maleantes que ellos van a ser los autores de las torturas y del asesinato particularmente atroz de ese usurero. Pero bueno, no son muy prudentes, así que la banda va a caer bastante rápido y luego todos denuncian a todos. No es una banda que vaya a durar mucho tiempo. Cuando dices bastante rápido, es más o menos después de unos meses. Sí, así es. Unos meses. Eso es. Pero estamos en una época en la que Neuilly no es lo que conocemos hoy en día. A finales del siglo XIX hay menos población y aún viviendas dispersas.
Entonces, pues eso, para meterse en las casas de la gente, para torturarlos hasta que revelen el escondite de sus luises de oro, es ideal. Más aún si cuentas con un buen informante ahí. Es curioso, en esa época entonces, ¿principalmente eso eran los crímenes? ¿Eran principalmente personas que entraban a la casa de alguien para preguntarles dónde está el escondite del dinero? Como hoy cuando alguien asalta un banco o algo así. Pues los secuestradores de hoy en día no inventaron nada. De hecho, están reproduciendo una forma de criminalidad que antes estaba dirigida, diría yo, a personas un poco burguesas, que tenían casas aisladas, ya sea solas o rodeadas de un gran jardín. Obviamente no debe haber vecinos cercanos que den la alarma, también pasaba en el campo, en granjas acomodadas. Los campesinos no confiaban en los bancos, por eso surgían formas de delincuencia, no era la única. Y si retrocedemos un poco en el tiempo, existía lo que llamaban los chauffeurs. Los chauffeurs entraban a tu casa, encendían la chimenea y te ponían los pies al fuego, causando dolor extremo en la planta. Y entonces quemaban la planta de los pies de las personas hasta que revelaban la ubicación de las joyas, el dinero, etc. Y cuando los chauffeurs conseguían lo que querían, es decir, las joyas, el dinero, se iban, no. Hacían fiesta y bebían todo lo que había para beber, comían todo lo que había para comer, lo destrozaban todo y luego se iban. La gente ya no tenía nada, pies quemados, casa destruida y sin ahorros. Eran verdaderas bandas que recorrían el país de esa manera. Actualmente eso casi no existe, ya no hay conductores así. Conductores no, pero secuestradores hemos visto recientemente, por ejemplo, en casa de Bernard Tapie, sí, o en algunos departamentos parisinos. La gente que llega ahí está buscando. Saben bien que la gente tiene su dinero en los bancos hoy en día, pero te van a secuestrar, te van a torturar para obtener, por ejemplo, el número de código de la tarjeta bancaria. De acuerdo. ¿Y entonces se van después con la tarjeta bancaria para retirar dinero? ¿O bien, cómo lo hacen? Bueno, por lo general son varios. Es decir, una vez que les das un número, hay uno que va al cajero automático para retirar dinero. Los demás se quedan para asegurarse de que el código sea correcto. Si das uno incorrecto, las cosas pueden salir mal. De acuerdo, sí. Después suelen dejarla viva o se van. Por lo general la persona sigue con vida, pero queda seriamente traumatizada. Por supuesto. Seriamente traumatizada. Hay una investigación que me parecía súper interesante también, que de hecho aparece un poco en el libro. Es el caso de Kilgore. Estados Unidos, principios del siglo XX. Aquí está Kilgore. Un caso violento, moderno. Una justicia que fotografía de manera diferente, que comunica de manera diferente. Este retrato muestra la diferencia entre la policía francesa y la estadounidense. ¿Qué está pasando en ese caso? Entonces aquí estamos en Estados Unidos. Y lo que es interesante... Es más tarde, ¿verdad? Creo que sí también. Es mucho más tarde. Aquí estamos en el siglo XX. Esto empieza a mediados de los años 1970 y llega hasta nuestros días, de alguna manera. Lo interesante es que, aunque es el siglo XX, al buscar a Kilgore, la policía y el FBI no tienen foto antropométrica, porque en realidad es un estudiante, más bien un intelectual, que no ha tenido problemas con la justicia. Simplemente se unió a un grupo que se puede calificar de terrorista, que incluso es el primer grupo terrorista de extrema izquierda en Estados Unidos. El famoso Ejército de Liberación Symbionese es un pequeño grupo ultraizquierdista que recurrió a la violencia a mediados de los años 70. Van a matar, van a asaltar bancos y van a secuestrar a la famosa Patty Hearst, que es la heredera de un verdadero imperio de la prensa y la edición. Y no solo la van a secuestrar y retener, no para pedir un rescate para ellos, sino para obligar a la familia Hearst, que era muy rica, a distribuir alimentos a los necesitados en toda California. Y Patty Hearst, que va a ser secuestrada y también adoctrinada por este grupo de ultraizquierda, terminará uniéndose a ellos y asaltando bancos junto con ellos. Y entonces, obviamente, eso realmente va a dejar atónita a América. La joven, la rica heredera buscada, que de repente aparece en las imágenes de videovigilancia de un banco que está asaltando junto con sus secuestradores de alguna manera. Entonces ese es un caso que realmente va a, ¿cómo lo diría?, ocupar mucho a América en los años 1973, 74, 75. En Europa también habrá debate sobre el síndrome de Estocolmo. Cómo la persona víctima de un grupo va a terminar siendo miembro del grupo, adoptando la causa de alguna manera en nombre de la cual fue secuestrada y aún así se pidió rescate a sus padres. En fin, bueno, de todas formas es una historia bastante increíble. Kilgore se unirá al Ejército de Liberación Simbiotista.
Primero es perseguido por el FBI a través de Estados Unidos, pero no lo encuentran. ¿Encuentran a las otras personas del grupo? Muchos van a ser asesinados, de hecho. Va a haber un asalto bastante violento y la mayoría de los miembros del grupo van a ser asesinados, otros van a intentar esconderse. Y Kilgore es uno de los que va a escapar de la red. Es decir, durante décadas va a haber una orden de búsqueda del FBI, con fotos de él, pero fotos que se han recogido de allanamientos en su familia, en su casa. Entonces fotos de estudiante, fotos con un gorro de lana, bueno, fotos de la vida cotidiana de alguna manera, y no lo encontramos. Y de hecho Kilgore logró salir del territorio de Estados Unidos. Desde ahí se fue a África, tuvo una segunda vida, como se dice, de educador, primero en Zimbabue y luego en Sudáfrica. Y fue 25 años después cuando lo arrestaron en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Fue reconocido, lo extraditaron y va a ser juzgado en Estados Unidos. Pero bueno, pasó mucho tiempo entre tanto. Pasó un poco de tiempo en prisión, pero al final fue muy poco. Y todavía vive hoy en día. Se volvió académico, publicó 3 novelas y un libro sobre el encarcelamiento. Siguió siendo muy de izquierda, pero dejó la violencia. Lo sorprendente es este cartel de búsqueda, muy distinto a los habituales del FBI, que suelen tener fotos tipo ficha policial y de criminales. Un intelectual con gafas, fotografiado en varios momentos de su vida, logró estar prófugo unos 20 años. ¿Y hoy en día él vive? ¿Todo está bien? Bueno, hoy en día es un señor mayor, se ha calmado un poco. Después, su ex prometida, que también estuvo en el Ejército de Liberación Simbionés y tuvo una larga fuga, se hizo conocida por publicar un libro de recetas. Así que, bueno, son viejos izquierdistas que se han calmado y que ahora tienen una vida un poco diferente. De acuerdo, sí. Y que ahora tienen una vida un poco diferente. Después mencionas el caso Philipponet. ¿Qué sucede ahí? Entonces, el caso Philipponet es interesante porque es ahí donde las fotos mienten. Philipponet tiene una cara espantosa en su foto, de verdad parece un asesino. Y su víctima tiene cara de buen tipo, tranquilo. Bueno, y su víctima no es cualquiera. De hecho, es el jefe de la identidad judicial, o sea, ese servicio de la prefectura de policía que toma las fotos de los criminales. ¿De acuerdo, él es la víctima? Es una locura. Así es, y de hecho, ¿cómo lo diría? Entonces, el jefe de la identidad judicial va al Palacio de Justicia, ya que sus oficinas están en el ático del Palacio de Justicia en París, el antiguo Palacio de Justicia en la Ile de la Cité. Llega en la mañana para trabajar. Hay alguien que está escondido detrás de una de las columnas, sale, es Philipponet quien saca su arma y lo abate, simple y sencillamente. Entonces, hay que imaginar un crimen en el Palacio de Justicia, dentro de las mismas instalaciones del Palacio de Justicia, contra la persona de un jefe de servicio de la prefectura de policía. Así que fue un escándalo. Y la foto de Philipponet es atroz, así que va a ser reproducida en los periódicos y se dirá, es un psicópata, un loco, que asesinó al señor Bail, jefe de la identidad judicial. Así que Philipponet, ahí no hay ninguna duda sobre su culpabilidad. En el Palacio de Justicia es arrestado de inmediato. Sí. Bueno, y va a ser condenado a trabajos forzados de por vida. Así que se va al penal. Durante el juicio, algunos periodistas investigan y notan 2 cosas. Es que Philipponet, claro, tiene una cara terrible, pero eso es tras el crimen, la detención y el interrogatorio. Si uno va a su barrio y habla con quienes lo conocen, verá que es un señor honorable y estimado por todos. Es excombatiente y condecorado. ¿Ahí ya habían encontrado a Philipponet en ese momento? No, lo arrestan de inmediato porque lo mató en el Palacio de Justicia, donde hay magistrados y policías. Sí. Está en la boca del lobo. De acuerdo. Desde que mata es arrestado. De acuerdo. Luego lo dejan en prisión preventiva mientras se aclara lo sucedido y sus motivos. Y cuando pasa a juicio, los periodistas que también hicieron su investigación, incluso en su barrio, se dan cuenta de que en realidad es un pequeño burgués muy respetado, excombatiente, condecorado, que básicamente tiene un problema de cobro de renta y fue víctima de Bail. Es decir, Bail, además de sus funciones en la prefectura de policía, tenía de manera totalmente ilegal. Entonces, él es la víctima, ¿verdad? La víctima, el jefe de la policía científica, para redondear su salario, había creado una empresa que hacía peritajes, lo que obviamente no tenía derecho a hacer como funcionario, y cobraba por sus peritajes, y en el litigio que enfrentaba a Philipponet con los propietarios de los locales. Pues bien, hizo un peritaje completamente mal hecho que por lo tanto hizo que Bail perdiera su juicio, hizo que Philipponet perdiera su juicio y lo arruinó. En realidad es un hombre desesperado, arruinado por un perito deshonesto que busca venganza.
Entonces, no digo que esté bien vengarse matando gente, no es eso, pero de entrada sí hay circunstancias atenuantes. Philippe Onet no es un criminal habitual, es alguien que perdió la cabeza y la víctima, a pesar de su apariencia tranquila y pulcra, en realidad era alguien bastante corrupto y vil. Y a pesar de eso, bueno, el juicio de Philippe Onet nunca será revisado y Philippe Onet se irá al presidio y va a morir en el presidio. Es una locura al final, porque bueno, uno nunca sabe, en realidad, de verdad, cuál es el motivo de las personas o qué es lo que realmente se esconde detrás de este tipo de actos al final. Lo interesante es que a veces hay varias interpretaciones posibles. Y es cierto que si solo nos quedamos con el aspecto físico del tipo, con la expresión en la foto, en realidad es muy pobre. La foto en sí es interesante, ya sea para identificar a alguien que estamos buscando o para situar a alguien socialmente. Pero nunca la forma del rostro o la expresión de la cara indica que la persona es un asesino o es peligrosa. Eso es algo completamente diferente. Todos somos potencialmente peligrosos. Cada uno de nosotros puede en algún momento dejarse llevar por un acto de violencia, incluso de violencia extrema. Si tenemos miedo, si estamos enojados, eso nos amenaza. Entonces, sea cual sea la forma del rostro, el color de los ojos, la forma del cráneo, la foto es útil cuando se sigue a alguien, sí, pero no se puede anticipar. No hay más cromosomas del crimen que chichón del crimen ni cara de asesino. ¿Ya hubo una foto que te haya marcado? No sé, incluso cuando preparabas el libro o algo así. ¿Alguna en la que dijiste, caray, su cara me impacta o me asusta? Bueno, hay fotos que en realidad me parecen conmovedoras. Sí. Por ejemplo, tiene una foto que es extraordinaria. Parece una foto de una estrella de cine de antes de la guerra. Es la foto de Jeanne Weller. ¿De acuerdo? Jeanne Weller es una parisina que vive en los barrios elegantes en la calle Chalgrin, cerca de la avenida Foch. Es hija de un industrial, nunca ha trabajado en su vida, vive de los intereses, ya sabes, vive de la fortuna familiar. Y como estamos en los años 20, además se da sus gustos. Suele frecuentar la vida nocturna parisina, por lo que asiste a clubes, bares y grandes restaurantes. Ya va por su tercer esposo al final del año 1928. Va bien vestida, con cuello de piel, sombrero cloche y peinado impecable. Así la fotografiará la policía a fines de 1928. ¿Por qué? Porque en su edificio súper elegante de la calle Chalgrin se escuchan 3 disparos en plena noche. Y de hecho ella mató a su esposo. Entonces la policía interviene, la arresta e intenta entender qué pasó. ¿Y ella está vestida así cuando lo mata? Ella sí, porque de hecho ellos regresan de una fiesta. La historia es la siguiente. Es que los dos recorrían las fiestas, los bailes, los grandes cafés. Estamos en los años locos, así que es realmente el momento en que París atrae al mundo entero con sus revistas, sus espectáculos. El champán corre a raudales, no realmente son los años locos, y ellos lo disfrutan. Y en particular fueron al famoso Bal Negre de la calle Blomet. Ahí es donde se puede escuchar jazz, se pueden ver bailarines, ya sean estadounidenses, antillanos, africanos, etc. El esposo apuesta con un amigo que coqueteará con la cantante negra, ignorando a su esposa. Entonces ahí ella piensa que eso ya es demasiado. Además, la cantante ve a un hombre muy correcto y adinerado que se interesa en ella, por lo que se une al grupo. ¿Van a ir a algunos bares más por la zona de Montparnasse? Bueno, ahí la mujer está harta y cuando regresan hay una pelea de pareja. Bueno, se puede entender, pero va a terminar muy mal. Entonces, en la prensa los primeros comentarios serán terribles. L'Humanité, cuando los comunistas son muy revolucionarios, dirá que es un drama de corrupción burguesa y que es una mujer depravada, etc. Sí, sí. Además, el esposo tampoco era santo, pues estaba en su tercer matrimonio. Las 2 esposas anteriores que se divorciaron testifican que era un gran pervertido que las empujaba a prostituirse, que era un poco voyeurista. En fin, tenía juegos eróticos un poco complicados. Jeanne Weller tenía 2 hijos de un matrimonio anterior y estaba en conflicto con su esposo. El esposo, en una crisis de locura, amenazaba con dañar a sus hijos que dormían en el departamento de la calle Chalgrin. Y entonces ella dirá que también disparó para proteger a sus hijos de una crisis de furia del esposo. En todo caso, el esposo realmente está abatido. Es decir, primero le dispara 2 balas que lo hieren sin matarlo. Él está en el suelo, ella se acerca y le dispara una tercera bala en la oreja. Entonces es una ejecución. Sí, sí, sí. Pero hay estas circunstancias, tal vez no atenuantes, pero de todos modos a tomar en cuenta, como la demencia o semidemencia erótica de este esposo.
Vamos a tener todo tipo de anécdotas un poco escabrosas sobre él. Y además, Jean Weller está defendida por un gran abogado, el maestro Moro Jafferi, quien también fue abogado de Landru. Es realmente uno de los grandes del colegio de abogados de la época de entreguerras. Y entonces ella va a ir a prisión, pero es una pena relativamente, al final, relativamente ligera en comparación con lo que hizo. Se va a considerar que no es tan culpable, y ese es un caso que va a marcar un poco el final de los años locos. Ahí se siente que la fiesta se acabó, que las parejas múltiples, los juegos entre blancos y negros, las fiestas hasta las 3 o 4 de la mañana, ahí ella es juzgada a finales de 1929. Pasamos a otra cosa, eso también es lo interesante, con todos estos sucesos, para el historiador muchas veces es a través del suceso. Y cuando un suceso tiene éxito en la prensa es porque también expresa el espíritu de una época. Y ahí realmente tenemos el cambio entre los años locos y lo que pronto serán los años oscuros. Sí. ¿Era normal en esa época, por cierto, llevar una pistola encima así? ¿O tener una en casa? ¿Se requiere permiso para portar armas? Sí. No creo que esa arma haya sido poseída ilegalmente. De acuerdo. Ella no andaba con un arma, pero como estaban en su casa, había un cajón con un arma. Creo recordar que el arma era del esposo exmilitar y no de ella. Él decía en realidad que durante la guerra había sido herido y le habían hecho una trepanación. Después resultó que probablemente había inventado eso, pero eso podía excusar las especies de crisis de locura o las fantasías, las rarezas que tenía, las especies de accesos, un poco de excitación y demencia que podía tener. Así que bueno, había gente que tenía armas en su casa. No debemos usarlas para resolver disputas de pareja. Está claro. Hay un caso que me pareció súper interesante mientras investigaba un poco sobre esa época. Es sobre todo la banda de Bonnot. ¿Te suena? La banda de Bonnot, 21 de diciembre de 1911, París, calle Ordener, 10 de la mañana, un automóvil aparece. 4 hombres con Browning disparan al mensajero en el primer asalto motorizado de Francia. Jules Bonnot, Octave Garnier, Raymond Callemain, René Vallet. Anarquistas usan autos mientras la policía solo tiene bicicletas. Entre diciembre de 1911 y mayo de 1912 siembran el terror. 25 de marzo de 1912 asalto en Chantilly, 2 muertos y 47.750 francos robados. 28 de abril de 1912, Bonnot rodeado en Choisy-le-Roi. 40.000 testigos observan el asedio. 4 horas de tiroteo, la casa dinamitada, Bonnot muere acribillado. La banda de Bonnot, eso forma parte de los grandes clásicos, y en particular Bonnot, que era chofer de automóvil en una época en la que era una profesión poco común, y el primero en haber tenido la idea de usar un automóvil para robar, y es él quien va a inventar el asalto a mano armada. El asalto a mano armada no se inventó en Estados Unidos, se inventó en la calle Ordener, en París. Y entonces la banda de Bonnot, entre 1911 y 1912, va a dejar al país boquiabierto. Porque al principio los llaman los bandidos en automóvil. Es decir, obviamente ellos no poseen un automóvil. Un automóvil es muy caro en esa época. Son más bien autos de lujo, pero en realidad ellos los roban y los usan, ya sea para despojar a un cobrador, es decir, a un empleado que llevaba un maletín lleno de dinero, o para atacar directamente bancos como la Sociedad General de Chantilly. Y se van con el botín. En esa época, sin automóvil, la gente usaba bicicleta, iba corriendo, o cómo se movían durante robos. Sí, la gente se iba corriendo y a menudo los atrapaban. Entonces, la idea es aún más genial de usar un automóvil, porque en esa época la policía casi no tenía automóviles. Incluso hay un famoso dibujo de prensa que muestra a la banda de Bonnot huyendo en auto. En la parte trasera del auto, en el reflejo de la carrocería, se ve a un policía en bicicleta intentando alcanzarlos. Bueno, efectivamente, al principio la policía está completamente indefensa. Por eso habrá brigadas especiales llamadas Brigadas del Tigre, equipadas con automóviles. Pero eso, de alguna manera, es un efecto de la banda de Bonnot. En la época de la banda de Bonnot, los delincuentes tienen una ventaja técnica sobre la policía. Encontraron la manera de escapar rápidamente. Y además, como son autos robados, eso no permite encontrarlos, aunque se anote la matrícula, que ya es obligatoria, solo da la matrícula de un vehículo robado. Lo que también hay que ver con la banda de Bonnot es que, más allá del lado criminal, los robos, más bien los asaltos, también hay una dimensión ideológica. Es decir, ellos se reivindican como anarquistas, no son anarquistas ilegalistas, o sea, no solo son personas que rechazan la ley social, la representación, las elecciones. Consideran que cada quien debe vivir su vida y ejercer su libertad plenamente.
Pero ellos consideran entonces que la propiedad es un robo y que ellos tienen derecho a robar. Uno puede salirse de la legalidad para ser libre. De acuerdo. Y entonces va a haber una curiosa mezcla, como diría, tanto de activismo de extrema izquierda como de delincuencia pura y simple, con disparos de armas de fuego. Y también se les va a ocurrir, cuando salen en coche, disparar al aire. Entonces, en principio, uno podría decir que eso no sirve de nada, pero en realidad eso asusta a la población. Por eso, los primeros testimonios serán difíciles de obtener para la policía. La gente que presencia la escena huye, está conmocionada y desestabilizada por los disparos que, aunque no van dirigidos a ellos, crean tal ambiente que los testimonios iniciales son poco fiables. La respuesta policial bajo el prefecto Lepine será terrible, ya que muchos de los miembros de la banda de Bonnot van a ser literalmente abatidos y los últimos sobrevivientes, los que sean arrestados, van a ser guillotinados. La banda será desmantelada rápidamente, pero durante 2 años seguirá ocupando los principales titulares de los periódicos de la época, y hoy en día nos damos cuenta de que fueron ellos quienes inventaron el asalto a mano armada. ¿Y es ese tipo de robo? ¿Asaltan personas, bancos? ¿Qué es exactamente lo que hacen? Son bancos. En la calle Ordener es un chico de recados. Es un empleado que lleva una especie de uniforme y transporta fondos. Los lleva en un maletín sujeto a su chaqueta con una cadenita. No es un camión blindado, es una persona que va caminando con... Y generalmente estas personas, en la medida en que llevaban un uniforme con esa cadenita, eran respetadas. Era muy raro que atacaran a un chico de recados. Y ahí, en el momento en que llega frente a la sucursal de la Société Générale, que todavía existe, en la calle Ordener, los bandidos llegan, se lanzan sobre él, se apoderan del maletín, disparan y se van con el botín, dejando al chico de recados herido. Más tarde habrá verdaderos asaltos, es decir, el coche se estaciona frente a una sucursal bancaria como en Chantilly. Los bandidos entran en la sucursal, amenazan a los empleados, toman el dinero, los valores, todo lo que está disponible en la sucursal y se van de inmediato con ello. Por otra parte, para tener autos hay que robarlos y en algunos casos se roban mientras están estacionados. En otros casos, al menos uno, el auto es detenido en movimiento, es decir, hacen un bloqueo. El conductor se detiene, el conductor es amenazado, el pasajero también, los hacen a un lado y los bandidos se van con el auto que les servirá para el asalto. Entonces, eso implica mucha violencia en total, violencia que de todas formas pagarán bastante caro. Años después ocurrió un episodio realmente increíble. Es que el doctor Locard, que es uno de los padres de la criminalística en Francia, que él es francés pero tiene una ascendencia escocesa lejana, un día, en su laboratorio de Lyon, pero mucho tiempo después, recibe a Sir Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes, el novelista escocés también. Y entonces le muestra sus instalaciones, todo lo que utiliza para estudiar científicamente el crimen, etc. Entonces eso le apasiona, obviamente, a Conan Doyle. Y luego de repente Conan Doyle se queda paralizado, ve una foto, una ficha antropométrica con la foto de Bonnot, y entonces Locard no entiende y le responde, sí, Conan Doyle le dice, pero ese era mi chofer. Y resulta que efectivamente Bonnot en su juventud, antes de la banda de Bonnot, vivió un tiempo en Inglaterra y fue chofer de varias personas. Probablemente entre ellos el creador de Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle. Es una locura, es increíble. Hay un tema más que quería tratar antes de terminar este episodio. Este incluso me parece bastante grande. Primero tenemos un rostro aparentemente inofensivo, como el de Landru. ¿Cuál fue el desenlace de este caso? Landru, el monstruo de rostro común. 12 de abril de 1919, París, calle de Rivoli. Una mujer reconoce a un hombre calvo, barbudo y de aspecto inofensivo. Henri Désiré Landru, el día de su 50º cumpleaños, es arrestado. En su libreta, 283 viudas que conoció por anuncios entre 1915 y 1919. Al menos 10 desaparecieron tras seguirlo a Gambais. Landru compraba un boleto de ida y vuelta para él y solo de ida para ellas. Sus cuerpos, nunca hallados, fueron quemados en su estufa, condenado a muerte el 30 de noviembre de 1921 y guillotinado el 25 de febrero de 1922. Su última palabra fue, eso, maestro, es mi pequeño equipaje. El caso Landru es una historia absolutamente increíble, ya que al principio Henri Désiré Landru, ese es su verdadero nombre, era un pequeño estafador.
Es alguien que hubiera querido ser ingeniero industrial y además viene de un entorno muy modesto, un entorno más bien obrero. No estudió, así que va a mentir. Se va a hacer pasar por ingeniero, por industrial. Sin embargo, es un buen mecánico e incluso es un inventor. Registró una patente que encontré en el INPI, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. En 1899 registró una patente para una especie de bicicleta motorizada. Se le ocurre tomar una bicicleta, añadirle un tanque con combustible y un pequeño motor. Landru es, en cierto modo, un pionero de la movilidad suave. Entonces patenta esta bicicleta a motor, incluso fabrica un prototipo que todavía existe y busca comercializarlo. En 1900 fue la gran exposición universal. Va a buscar inversionistas, pero ahí no funciona. Así que va a usar su invento de otra manera, mediante estafas. Va a poner pequeños anuncios para proponer que se asocien con él, que lo ayuden a rentar un local, etc. Algunas personas le prestan o adelantan dinero y él siempre desaparece con los fondos. Es una pequeña estafa sin mucha importancia de los años 1900. Se da cuenta porque es un hombre bastante atractivo, con un rostro bonito, un poco diabólico, un poco pelirrojo, con una pequeña barbilla, etc., que tiene cierto éxito con las damas y por lo tanto las ahorradoras, las viudas que tienen un pequeño capital son aún más receptivas porque hay buena química. Bien, entonces abandona la estafa industrial para pasar a la estafa matrimonial. Se vuelve un seductor con pequeños detalles. Lleva flores, chocolates, toma té, conversa y escucha a estas mujeres. No es alguien presumido ni arrogante. Es un seductor que ha entendido que hay que dejar hablar a su objetivo. Escucha a estas mujeres, les da la razón y compadece sus problemas pequeños. En fin, se convierte en el hombre indispensable y como generalmente apunta a mujeres solas, al final cuando empieza a hablar de matrimonio, bueno, pues, ¿por qué no? E incluso les hace soñar con una nueva vida en las colonias en América y tiene una pequeña casa de campo. Entonces la idea es retirarse un poco al campo y luego ir a Le Havre para tomar el barco. Sí. Curiosamente, todas esas mujeres desaparecen. Eso sucederá especialmente durante la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918, en un momento en que la policía no se ocupa en absoluto de sucesos, porque la policía está completamente movilizada por el contraespionaje en tiempos de guerra. Pues sí, claro. Además, estamos en un París con pocos hombres. Los jóvenes en edad de servir están en el frente, bajo las banderas, mientras Landru, con casi 50 años, ya no es movilizable. Entonces es un hombre que se ve bien, que está en un París muy femenino, donde va a causar estragos, va a seducir mucho. Entonces lo que él busca no es para nada sexual, porque Landru además está casado. Incluso es padre de 4 hijos y quiere asegurarle a esa familia el nivel de vida que él considera propio de un ingeniero industrial, que en realidad no es. Entonces realmente seducirá mujeres para despojarlas, simple y llanamente. Así que solo pasa por su casa de manera irregular, con dinero que le da a su esposa para alimentar a los niños, para mantener la casa, etc. Y es el dinero de las mujeres, y es el dinero de las mujeres el que lo sedujo y el que lo hizo desaparecer. A veces, claro, cuando uno va a América... ¿Y entonces qué hace él finalmente? Y entonces esas mujeres a las que sedujo, que llegan a su casa de campo en Gambais, con sus joyas, su dinero, le dieron un poder para vaciar la cuenta bancaria. Ya que vamos a irnos al extranjero o a las colonias, pues bien, ellas desaparecen. No se sabe con certeza cómo las mataba. Se cree que las estrangulaba mientras dormían, luego las descuartizaba y posiblemente quemaba en su estufa las partes identificables como manos y cabeza. Y además, alrededor de Gambais hay estanques, hay bosques, hay muchos lugares donde se pueden dispersar los restos de un cuerpo. En todo caso, prácticamente no se encontró nada de esas víctimas. Simplemente, hubo un inspector que se llamaba Belin, que llevó a cabo una investigación bastante minuciosa y que finalmente logró desenmascarar a Landru. Es alguien que pertenecía a las brigadas especiales, Brigadas del Tigre, que se sorprende un poco porque le informan de 2 desapariciones que se parecen muchísimo y tiene la impresión de que es el mismo hombre quien sin duda está detrás de las 2 desapariciones. Y con esa hipótesis va a llevar a cabo una investigación notable. Va a ir a ver a las familias de las desaparecidas, incluida la hermana de una de ellas. Y las Brigadas del Tigre tienen teléfono. Eso también es una innovación nueva para la policía. Un día se topa con el señor Barbudo, exnovio de su hermana desaparecida. Ella llama a Belin
¿Quién llega? El señor hizo una compra, dejó sus datos, dejó una tarjeta de presentación a nombre de Fremiet, así que va a arrestar a ese Fremiet. Y gracias a las medidas antropométricas se van a dar cuenta de que ese Fremiet no es otro que el estafador Landru, arrestado algunos años antes por pequeñas estafas. Así es, sí. Investigando más a fondo, verán que 10 mujeres y el hijo de una de ellas han desaparecido completamente. Entonces, hasta el final, Landru dirá que es inocente, pero será condenado a muerte y guillotinado. Y se dice que antes de ser guillotinado, le habría dicho al barbero, porque ya saben, les afeitaban la nuca a los condenados a muerte. Le habría pedido al barbero corte a la moda, aún debo agradar a esas damas. Como casi estaba calvo, eso sí que es humor negro, muy negro. Caray. Landru también es interesante fotográficamente. Al ver su foto antropométrica, uno no entiende cómo pudo ser tan seductor, ya que fue tomada casi un mes después de su arresto y llevaba un mes en prisión preventiva. Existen todos los interrogatorios. En fotos de Landru previas a su arresto, su rostro es totalmente distinto. Tenemos a un hombre que es mucho más simpático y que tenía todos los modales adecuados para atraer a su red a mujeres que, en realidad, fueron víctimas de un asesino serial. Pero no de un asesino serial obsesionado sexualmente, sino de un asesino serial interesado en el dinero. Incluso revendía los muebles, llegaba a la casa con una carreta de mano, se llevaba los muebles, los adornos y luego los iba a vender. ¿Se sabe al final la fortuna total que les quitó a esas mujeres? ¿O estimada? ¿Son unos cientos de euros, unos miles? Es difícil de estimar porque en realidad él revendía esos bienes y su familia vivía de eso. Entonces, hay que imaginar que los bienes de las personas desaparecidas sirvieron para alojar, alimentar y vestir a una familia de 6 personas durante 5 años. Sí, de acuerdo, aún así no está mal, la verdad, es mucho. Bruno, para mí ya estamos llegando un poco al final de este episodio. Me parecía interesante, antes de que terminemos el episodio, que volvamos un poco sobre este libro. ¿De qué trata para quienes no vieron el inicio? ¿Son retratos de asesinos o narran historias? La idea es volver sobre la fotografía en la investigación judicial. Cómo, desde la invención de la fotografía en el siglo XIX, magistrados y policías empezaron a interesarse en ella. Cómo van a usar fotografías para identificar víctimas, para encontrar criminales, para capturar escenas del crimen. Y cómo finalmente se va a constituir un archivo de miles y miles de fotografías que hoy nos muestran los rostros, las miradas, la ropa de todos esos personajes que fueron arrestados, sean culpables o inocentes, por cierto. De hecho, ya hay muchísimas en el libro. Hay que saber que aquí, para quienes no lo saben, hemos hablado quizá de, no sé, 5, 6, 7 casos. Honestamente, había tantas que antes de que empezáramos, mientras preparábamos el episodio, yo tuve que contactar a mi encargada de casting para saber un poco qué casos podíamos tratar. Por supuesto. Excepcional. Bruno, muchas gracias por participar en este episodio. Estuvo muy interesante, me pareció genial, así que esto fue Noah. Si quieren participar en otro episodio, recuerden que hay un correo aquí. Pueden enviar tal vez un pequeño resumen de lo que han vivido, o si son autores o lo que sea, no duden en hacerlo. Que tengan una muy buena noche. Adiós.